y darles la bienvenida a nuestra última sesión y cierre de nuestro curso de asistente administrativo. Así que vamos a iniciar rápidamente nuestro curso, nuestra última sesión, ya que ya tenemos un montón de temas pendientes por ver. Así que permítanme, voy a compartir la pantalla para poder visualizar nuestra pantalla. Ok, perfecto. Y ahora sí ya podemos ver nuestro material de la sesión del día de hoy, en la que vamos a hablar acerca de la gestión de documentos y archivos. ¿Cuáles van a ser los objetivos de este módulo? Las técnicas para el manejo eficiente de documentos, organización física y digital de archivos, métodos para la clasificación y almacenamiento de documentación y la seguridad y confidencialidad en la gestión documental, ¿ok? Ese es nuestro, estos son nuestros objetivos para la sesión del día de hoy. Y vamos a empezar a ver la primera parte, que nos habla de la importancia de la gestión de documentación y de archivos, que en realidad este ya no es tema nuevo para nosotros, ¿no? Porque de nuestro segundo módulo vimos, porque empezamos a ver un poquito acerca de lo que era la documentación, ¿no? Vimos por qué era importante contar con esta documentación, vimos que no era tanto algo opcional, sino era algo obligatorio por la misma fiscalización que nos hacían otras empresas, ¿no? Para otras entidades, ¿no? Entonces vimos por eso que era importante también para la historia, las decisiones que la propia empresa va tomando a lo largo de su historia, ¿no? Ya habíamos visto esa importancia. Y entonces, de acuerdo a ello, es de que también vemos la importancia de ahora gestionar esta documentación, es decir, no solo tener la documentación y ya, sino también gestionarla, saber cómo tenemos que trabajarla, ¿no? Entonces, y de ahí viene la importancia de eso, ¿no? Me dice, ¿por qué necesitamos nosotros organizar nuestra documentación, por ejemplo? ¿No? Nos dice que necesitamos organizar esta documentación para poder ordenarla, almacenarla, recuperarla, gestionarla, ya sea en físico o en digital. Y que este proceso nos va a abarcar desde el momento en el que creamos el documento, o capturamos o recibimos el documento, hasta cómo almacenamos, organizamos la recuperación del acceso, cómo distribuimos en el flujo de trabajo y también la preservación y la disposición que vamos a tener sobre esta documentación. Ahora, nos habla aquí sobre algunas técnicas, mejor dicho, herramientas para el manejo eficiente de esta documentación. Nos habla de que lo recomendable es que ya la documentación la mantengamos de manera digital o la trabajemos de manera digital. Muchas empresas hoy en día, por diversos motivos, han decidido ya optar por la documentación 100% digital. Algunos por cuestión de responsabilidad social, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente, ¿no? El uso excesivo del papel, ¿ok? Es que requiere la fabricación de ¿no? Y la fabricación de involucra lo que es, en muchos casos, de manera irracional, la tala indiscriminada, ¿no? Entonces, es por ello que por responsabilidad social, muchas empresas han decidido ya dejar de lado un poco lo que es el papel. Otra también por cuestión de, más que todo responsabilidad ambiental, por cuestión de espacio. ¿Ok? De hecho, un gran problema que manejan muchas entidades, tanto públicas como privadas, es que ya no tienen espacio para su documentación. Un claro ejemplo, ¿no? El Poder Judicial, por ejemplo, ¿ok? Que ellos trabajan con bastante información física, ya que llevan juicio, llevan procesos legales, todo ello. El Poder Judicial se ha visto a tal punto atareado, o mejor dicho, con tanta documentación por encima, con tantos archivadores, con todo ello, que se ha visto en la necesidad de tener que alquilar casas, es decir, muy aparte de los almacenes que tiene el Poder Judicial, que ya no se han dado abastos, alquilan casas, por ejemplo, como tu casa. ¿Ok? Y que en vez de que haya una sala, comedor, cocina, lavandería, todo está lleno de lo que es documentación. ¿Ok? Todo está lleno de lo que, donde debería estar un dormitorio, donde debería estar los baños, todo está lleno de documentación. ¿Por qué? Porque ya no les alcanza el espacio.
Entonces, también por cuestión de espacio, por cuestión de organización, es que muchas entidades han preferido manejar esa documentación de manera virtual. ¿Y cuál es la mejor manera de almacenar esta documentación virtual? Pues a través de la nube, que dijimos, ¿no? Que la nube tiene escalabilidad, ¿no? De que algunos, por ejemplo, tienen que pagar un poquito más para poder tener más espacios. Por ejemplo, el sector público, perdón, maneja información en la nube, pero no en la nube que nosotros conocemos, ¿no? Como nos hizo la acotación la sesión anterior nuestra colega, ¿no? No en el Drive, en el OneDrive, no, muchas veces incluso está prohibido hacer eso, sino que el sector privado también tiene su propio sistema de trabajo en la nube, ¿no? De almacenamiento en la nube. Entonces, prefieren manejar esta información de manera virtual porque también nos ocupa menos espacio y también facilita el acceso a esta información, que es más fácil, ¿no? Por ejemplo, que yo agarre y me agarre un archivador y me ponga a buscar documento por documento lo que yo quiero, que simplemente en un buscador coloque palabras claves y dé rápido con el documento. Es más fácil la segunda opción. Así que también, así que tiene un acceso mucho más sencillo, ¿no? Y es más recomendable. Entonces, es en este caso en el que se recomienda la digitalización, que no es fácil en realidad iniciar con un proceso de digitalización. De hecho, eso es todo un proyecto que puede iniciar un asistente administrativo, ¿no? Por ejemplo, de repente eres nuevo y quieres implementar algún proyecto de mejora o algo a tu área, ese es un muy buen proyecto, que tú puedas empezar a almacenar o archivar la información de tu entidad, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante escáneres, ¿no? Mediante escaneando la documentación de repente, ¿no? Eso en realidad puede llegar a ser un gran proyecto para nuestra entidad pública, ¿no? Cosa que recomiendo que puedan trabajarlo. También hablamos de la implementación de un sistema, acá lo vemos, acá está, precisamente hablamos de la implementación de un sistema de gestión de documentación, ¿no? Si ya estamos manejando documentación virtual o también documentación física, es bueno que implementemos estos sistemas. ¿Cómo nos ayudan o cómo suelen funcionar estos sistemas, ¿no? La forma en la que funcionan es que le asignan un código a cada documento. Supongamos, en tu empresa ingresa hoy día ingresa de repente un nuevo documento, una solicitud de un cliente, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer este cliente? Este cliente va a presentar su documento por el medio oficial que tiene la empresa. ¿Y qué es lo que hacemos, no? Pasa por este sistema de gestión y este sistema de gestión agarra e inmediatamente le asigna un código a tu sistema. Bueno, a tu correo, o bueno, a tu documentación, ¿no? Le asigna un código. Y de acuerdo a este código es que vamos a empezar a trabajar en adelante el documento, que cuando tú estés realizando de repente la búsqueda de información de este documento, lo haces directamente por su código, ¿no? Y facilita la búsqueda, facilita el manejo, hace que se trabaje de manera mucho más rápido, más acelerado este documento. Entonces también recomendamos poder implementar estos sistemas, que no son gratuitos, pero es una inversión necesaria para poder organizar mejor nuestra documentación. ¿Ok? También vamos a ver, por otro lado, otras de nuestras técnicas que van a ser, por ejemplo, el establecimiento de una estructura lógica. ¿A qué se refiere con eso? Crea una jerarquía, un sistema de nomenclaturas consistente para clasificar tus documentos. Básicamente te dice, ¿no? Si tienes un montón de documentos que son memorándums, por ejemplo, ¿ok? Tienes un montón de documentos que son memorándums, ¿qué es lo más lógico que puedes hacer? Crear un archivador en el cual puedas colocar todos esos memorándums y colocarle acá abajo no es etiquetado, como lo mencioné en el segundo punto. ¿Qué le podríamos colocar ese etiquetado? Memorándums. ¿No? Entonces ya está. Entonces, si yo agarro y veo esa carpeta y que dice memorándums, yo espero abrir esa carpeta y encontrar memorándums. No, no espero abrir esa carpeta y encontrar informes económicos, encontrar boletas, encontrar facturas, sino que a eso se refiere encontrar un sistema de estructura de archivos lógicos, ¿no? Que también se aplique bastante el criterio, el sentido común, para poder administrar nuestra documentación. Y por eso
precisamente nos apoyamos en lo que mencionamos más abajito, que es el etiquetado y los metadatos. Es más fácil si yo etiqueto toda mi información o de manera virtual, ¿no? Si a mi carpetita le pongo un nombre, si a mi carpetita de documentación agarro y le pongo de repente, de repente le pongo un nombre, no lo sé, manuales de ITEC de repente, entonces yo ya sé que lo que voy a tener acá son manuales de ITEC, ¿no? Por ejemplo, miren, les muestro una falla, por ejemplo, del etiquetado. ¿Por qué digo una falla? Porque yo considero que esta es una falla para mí, ¿no? Por ejemplo, miren, acá todo lo que son mis manuales, ¿no? Y ese es un problema que yo tengo constantemente y que todos los días que tenemos clases en ITEC sufro con ello y hasta el día de hoy no lo corrijo. ¿Pero qué? Por ejemplo, ¿no? Miren todas las carpetas que dicen manuales, 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 cumpleaños ITEC, manuales, manuales. Entonces, ¿cuál es mi problema? De que yo sé de que acá están los manuales que utilizamos para trabajar en ITEC. Ahora, lo que yo no sé es de qué cursos serán. Entro aquí, por ejemplo, ¿no? A ver, ya, esto es, no, esto es de atención al cliente. Entro aquí. Esto es de, ya, esto sí es de gestión administrativa. Entro acá de repente, es atención al cliente. Entonces, ¿cuál es mi problema? Que estoy así, para buscar nuestros manuales, tengo que abrir todas estas carpetas hasta encontrar nuestros manuales, ¿no? Entonces, pero para mí sería más fácil si guardara, pusiera manual de asistente administrativo. Ya sé que aquí están mis manuales de asistente administrativo. Si pusiera manual de, supongamos, generalista de recursos humanos, ya. Estos son los manuales de generalista de recursos humanos, que en mi caso no lo estoy aplicando, ¿no? En mi Drive. Entonces, se dan cuenta cómo me genera eso problemas para poder ubicar mi información, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la importancia, tanto físico como virtual, de poder etiquetar tu documentación. También mencionamos lo que es, a ver, por acá está, aquí está, lo que es el flujo de trabajo automatizado, ¿no? Que te apoyes de herramientas y software que puedan hacer que este proceso sea mucho más fácil y eficiente para ti. No es malo apoyarte en la tecnología para ahorrarte trabajo, para eso está la tecnología. La tecnología no está para que tú te compliques más o para que te esfuerces más. La tecnología está para que tú puedas hacer procesos mucho más simples, mucho más sencillos y de manera más eficiente. Entonces, no tengas temor de apoyarte en la tecnología, ¿no? Para que te pueda ayudar a realizar de repente tareas repetitivas, tareas tediosas, tareas pesadas, que tú sientes que puedes trabajarlo mejor directamente con algún programa. ¿No? También, por ejemplo, en herramientas de colaboración, como habíamos mencionado, como les mostré Canva, por ejemplo, en la sesión pasada, o como también habíamos mostrado lo que era, se me fue el nombre, ya, lo que era, por ejemplo, Google, en Google, por ejemplo, el Google Sheets, Google Doc, Google Documentos, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos que eran como Word y Excel, pero de Google, que eran herramientas de colaboración, porque también por ahí tú también podías ingresar, podías tener acceso a la documentación pendiente, podías trabajar con varias personas al mismo tiempo, ¿no? ¿Recuerdan que habíamos visto eso? Entonces, también por ese lado, puedes apoyarte estas herramientas de colaboración, porque son eficientes tanto para la creación como la redacción o también como el manejo de documentación. Vamos a ponernos en estos casos, ¿ya? Imagínate que tu jefe de recursos humanos tu jefe de administrativo agarra y te dice, un favor, ¿sabes qué necesito? Mira, necesito que me redactes un documento. Ya vamos a enviar un documento, necesito que me lo redactes, pero primero me lo das. ¿Por qué? Porque primero quiero revisarlo. ¿Okay? Primero quiero revisarlo para ver si lo has hecho bien y de acuerdo a eso vemos si lo enviamos o no. Un proceso muy normal que se da, ¿no? Normalmente cuando estás en puestos de asistencia o en puestos de aprendizaje, siempre van a querer solicitar tu información antes de enviarla, ¿no? Eso es un proceso muy normal. Ahora, imagínate que estás en la computadora, que entras a Word, empiezas a redactar el documento. Y ahora dices, listo, ya lo terminé de redactar. Jefe, ¿qué hago? ¿Se lo envío? Sí, envíamelo.
¿Cuál sería el proceso que tendríamos que hacer? Tendríamos dos opciones. Una, agarrar, guardar el documento, abrir mi WhatsApp o abrir mi correo electrónico, enviárselo a mi jefe, que mi jefe lo reciba, en su computadora mi jefe abra este documento, descargue de su WhatsApp o de su correo, descargue este documento, lea el documento, me aplique las correcciones necesarias y ¿qué es lo que hará mi jefe después? Guardar el documento con las correcciones, volver a entrar a su WhatsApp o a su Facebook, volver a enviarme la documentación, yo vuelvo a recibir esa documentación, descargo, en este momento en mi computadora tengo dos archivos abiertos de la misma información, ¿ok? Es la misma información, pero tengo dos archivos abiertos. Uno con la información inicial, otro con la información corregida. Ahí es donde empiezo a crear spam en mi computadora, ¿ok? ¿Por qué? Porque solamente me sirve uno de estos archivos. ¿Ok? El último, el que me han enviado, y ni siquiera ese es el que me sirve. ¿Por qué? Porque ese archivo yo agarro, aplico las correcciones y repito el mismo proceso. Vuelvo a enviar a mi jefe inmediato vuelve a recibirlo, ¿no? Y estamos creando spam, ¿no? O peor aún, de repente agarro, imprimo el documento, ¿ok? Termino de imprimir, agarro, mando a mi jefe agarra, raya, garabatea el documento, corrige, después me lo vuelve a enviar y yo vuelvo a aplicar las correcciones, vuelvo a imprimir, ¿no? Y estamos peor, haciendo un mal uso del papel, ¿no? Entonces, ahí perdemos la conciencia ambiental. Entonces, nos damos cuenta de que muy aparte de que es un proceso irresponsable ambientalmente hablando, también estamos hablando de que estamos aplicando un proceso innecesario. No es necesario hacer todo este proceso para simplemente hacer la redacción de un documento. Cuando fácilmente yo podría agarrar y abrir mi herramienta abrir mi herramienta en este caso por ejemplo, de Google Documents, ¿no? Agarro, abro mi herramienta de Google, ingreso, creo mi documento, le digo a mi jefe, agrego el correo de mi jefe, le mando el enlace y le digo, jefe, ahí está el documento, revíselo. Ya no tuve que enviar, ya no tuve que imprimir, ya no tuve que descargar, nada. Ok, jefe, ahí está, ya revíselo, ¿no? Mi jefe va a agarrar, lo va a revisar, va a decir, ok, está bien, no, mira, vamos a corregir esto, vamos a arreglar esto, ahí mismo lo puede hacer, en el mismo documento que le he enviado, ahí mismo él también puede aplicar las correcciones y listo. Ok, termina, listo, corrigió, no imprimí nada, no envié nada, no descargué nada, agarro, ya procedo a imprimir el restante, ¿no? Bueno, ya el resultado final del trabajo y ya está, terminé todo el proceso. ¿Ok? Sin necesidad de haber estado reenviando innecesariamente documentación, sin haber estado, sin necesidad de haber estado de repente imprimiendo de manera innecesaria, nada de ello, ¿ok? Simplemente hemos seguido con el proceso normal, ¿ok? Y un proceso mucho más simplificado. Por eso también es importante el utilizar las herramientas de colaboración, que nos sirve para eso, ¿ok? Para que el proceso sea para que el flujo sea más rápido, sea mucho más automatizado. ¿Ok? También nos menciona por aquí, a ver, sí, acá está, nos menciona acerca de las políticas de retención y disposición de nuestro material. ¿A qué se refiere con estas políticas de retención y disposición? Normalmente, vamos a hablar primero de entidades privadas, ¿ya? Las entidades privadas no tienen una ley que les indique cuánto tiempo es obligatorio guardar un documento. ¿Okay? Las entidades privadas no tienen ello. Algo que las entidades públicas sí, por ejemplo, tenemos la ley 27444, que es la ley de procedimientos administrativos generales, ¿no? Y esta ley sí nos dice que tenemos que guardar la documentación generada de una empresa por un lapso mínimo de 5 años. ¿Okay? Esa ley para el sector privado sí nos dice, sí nos indica eso, ¿ya? Pero para el sector, pero a veces para el sector público, pero para el sector privado no está eso del todo establecido, no es algo que ya sea, no es algo que ya sea fijo, ¿no? Que sí o sí se tiene que hacer, ¿no? Pero sin embargo, esta normativa ha llegado a extenderse hasta las entidades privadas, ¿no? Es decir, esta normativa de esta ley ha llegado a extenderse hasta las entidades privadas. ¿Y por qué ha llegado a tener esa extensión?
¿Ok? ¿Por qué se ha extendido hasta ese punto? Y es que lo que sucede, como habíamos mencionado en nuestras anteriores sesiones, que la documentación es principalmente fiscalizada por otras entidades públicas, ¿no? Como por ejemplo el fisco, ¿no? O más conocido en Perú, por lo menos como la SUNAT, que es, ¿no? Una entidad pública y que esta es fiscalizada por, y que esta es fiscalizada, o bueno, esta es una entidad pública que fiscaliza todo tipo de empresas, ¿no? También habíamos visto por ahí lo que era el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, protección al consumidor, ¿no? Que son entidades privadas, son entidades públicas que fiscalizan entidades privadas. Y como estas entidades públicas son las que se encargan de la fiscalización, es que de alguna manera han extendido sus normativas para sus entidades privadas, ¿no? Es por eso que ahora también te exigen que la documentación relevante, la documentación de importancia, también la tengas que manejar, ¿ok? También tengas que manejar esta documentación de manera presencial, perdón, de manera física o virtual por 5 años. ¿Ok? Entonces ya sabes, no supongamos que ahorita de repente un trabajador renuncia, ya Pedrito de tu empresa renunció. No es que, ok, Pedrito renunció, listo, me deshago de su legajo de personal. ¿No? ¿Qué es el legajo de personal? Es el documento que contiene toda la información de un trabajador. Entonces, o bueno, el archivo que contiene toda la información de un trabajador. No es que, ok, genial, renunció, ¿no? Sí. Entonces ya me empiezo a deshacer de toda su información. No, no es así. Sino que tú tienes que guardar su documentación por lo menos 5 años. ¿Ok? Y en esos 5 años, es decir, ¿qué pasa si ahorita viene de repente el Ministerio de Trabajo y me dicen, quiero las boletas de pago del trabajador José que renunció en el año 2021? Yo le digo, ya estamos casi 2025, ¿no? Yo ya no tengo esa información. ¿Qué me dirían? ¿Y por qué no la tienes? Porque ya renunció hace mucho. Lo que me dirían es, pues no debiste haberla, pues debes buscarla, debes tener tu backup o algo. ¿Por qué? Porque esa información debiste guardarla por lo menos 5 años. ¿Ok? Eso es lo que me va a decir a mí cualquier entidad fiscalizadora. Y así como hay políticas de retención, también la empresa debe tener políticas de disposición. ¿Qué son las políticas de disposición? Son los procedimientos que la empresa autoriza para poder eliminar documentación. Es decir, procesos para que tú puedas deshacerte de cierta documentación. ¿No? Por ejemplo, les comento un caso que me sucedió. Yo trabajo en áreas de recursos humanos y estaba imprimiendo las boletas de pago de los trabajadores. Ahora, a esos trabajadores, para eso entonces se les pagaba, bueno, se les entregaba su boleta de manera física, ¿no? Y ellos lo que tenían que hacer era, firmar ambas boletas, dejarnos una para la oficina y otra ya se la llevaban ellos. Y bueno, en este caso específicamente, ¿no? Con estos trabajadores, se me cometió un error. Me imprimí la boleta y firmé donde no debía firmar. Firmé donde debía firmar el empleado, el trabajador. Entonces fue un error muy chiquitito, ¿eh? No estoy hablando de que fue un error grande, nada. Y lo único que hice fue con esta boleta impresa, lo único que hice fue romperla en 4, porque ya no me servía, y la boté a la basura. ¿Ok? La boté a la basura. Y vino la señora de limpieza, que es la que se encargaba de llevarse la basura de la oficina. Y bueno, la señora de limpieza se llevaba siempre llevaba dos bolsitas, ¿no? Una que era todo el papel de reciclaje que guardábamos a veces, que eran papelitos que no nos servían o algo o documentos antiguos que no eran importantes y que ya lo dejábamos para reciclaje. Y otra bolsita que era la basura. Entonces, ¿qué pasó? Esta trabajadora, no sé bien cómo fue esta parte, me imagino que la trabajadora actuó con este criterio, que agarró y cuando en la basura vio papel, porque no era común ver papel en la basura, de repente dijo, qué raro, ¿no? Me se ha equivocado y esto que es este papel lo ha puesto a la basura. Y al momento en el que agarró este papel que estaba en la basura, se dio cuenta que era una boleta de pago. ¿Y qué hizo la trabajadora? Empezó a juntar las partes. ¿No? Agarró, empezó a juntar las 8 partes en total, que eran las dos boletas, ¿no? Y llegó pues a tener la boleta de pago, ¿no? Y se dio cuenta que por coincidencia, esta boleta de pago era de su compañera de trabajo que tenía el mismo puesto que ella.
¿no? Su compañera que también trabajaba en el área de limpieza, su compañera que también, que también trabajaba en su mismo horario, todo ello, pero su compañera ganaba más que ella, ¿ok? Un monto mínimo, pero tenía una diferencia salarial. Y esa trabajadora vino y se quejó, ¿no? Dijo, ¿por qué mi compañera de trabajo gana más que yo si tenemos el mismo horario, las mismas funciones, todo ello, ¿no? Entonces de acá se le dijo, ¿y de dónde sacó usted esa información? Y agarró y nos mostró una fotocopia de esa boleta rota. O sea, como que habían pegado los pedacitos de la boleta y le habían sacado una fotocopia y nos presentó esa fotocopia. Entonces, ahora, más allá del actuar de la trabajadora, si estuvo bien, si estuvo mal, más allá de que si está bien que se le pague más, que se le pague menos, ¿no? Porque esto ya son políticas de recursos humanos netamente, pero más allá de ello, nos vamos a cómo es que las boletas de pago es una información o es información muy confidencial de cada trabajador. Yo, por ejemplo, como administrador o asistente administrativo, no tengo el poder de compartir tu información personal como trabajador a nadie. ¿Y cómo es que la boleta de esta trabajadora termina en manos de otra trabajadora? Simplemente fue por no hacer un protocolo adecuado de disposición de documentación. Simplemente fue ¿por qué? Porque no eliminamos de manera adecuada esta documentación. Y eso es lo que trajo como consecuencia que se filtrara la información. En este caso fue una boleta de pago. Pudo haber sido un reporte económico, pudo haber sido un documento confidencial. Es por eso que es importante establecer políticas de retención de disposición de documentación. Ok, tenemos que eliminar un documento. Sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok, es importante diseñar esa política. ¿Para qué? Para protección de ti mismo. En este caso, por ejemplo, de la trabajadora que se filtró su información. Lógicamente, esa trabajadora iba a presentar una queja. Es lo más lógico. ¿No? La trabajadora, no la que se vino a quejar, ¿no? Sino la dueña de la boleta de pago filtrada, ¿no? Lo más lógico es que esta trabajadora presentara su queja. Y está en todo el derecho de presentarlo porque ella no autorizó que su información se divulgue. No había derecho a que su información esté en las manos de otra persona, ¿no? Entonces es por ello que la disposición es para protección tanto del trabajador como de nosotros mismos como área administrativa. Y también si ya estamos hablando de establecer políticas, también necesariamente tenemos que hablar de la capacitación y formación del personal, ¿no? Desde el hecho en el que hagamos conocer estas políticas a nuestros trabajadores y también educar a nuestro equipo, ¿no? Hablarles que la organización de la documentación no es solamente tarea del asistente administrativo, es tarea de todas las personas que estamos involucrados en estas áreas, ¿ok? Es tarea de todas estas personas. ¿En qué sentido, no? En el sentido en el que no, yo, por ejemplo, como trabajador, no puedo agarrar, generar toda mi documentación del día y listo, dejarla ahí botada esperando que venga el asistente y sea él quien ordene mi documentación. No, esa es mi responsabilidad. Y también la educación de los trabajadores es muy importante para los asistentes. ¿Por qué? Porque en los trabajos que tú no educas son trabajos que tú vas a asumir y es por eso que el asistente logra tener una gran carga laboral, porque asume puestos de trabajo asume puestos de trabajo que no le corresponden. ¿Ok? Entonces también eso es muy importante. Por ejemplo, acá nos dicen, ¿no? Se debió incinerar el documento, ¿no? Por ejemplo, esa puede ser una política que puede poner la empresa, ¿no? Por eso digo que es importante que la empresa establezca sus políticas de eliminación. Supongamos que la empresa me dice esto, ¿ya? Por ejemplo, la manera más segura de eliminar documentación que no queremos que se filtre puede ser de muchas formas. Una puede ser incinerar, otra puede ser incluso, no sé si han visto en las películas que hay como unos aparatitos donde colocan el papel y esas partes terminan haciendo el papel en tiritas y se juntan tantas tiritas que ya es imposible que tú puedas recuperar ese documento y que también, y esas mismas tiritas te sirven para reciclaje incluso, ¿no? Entonces, pueden ser de muchas maneras, pero miren, supongamos que yo les digo a mi empresa, necesito que me establezcan una política para eliminación de documentación, ¿ya? Y la empresa agarra y me dice, ya, mira, asistente administrativo, mira, administrador. Cuando tú quieras eliminar un documento,
vas a agarrar, lo vas a romper en 4 y lo vas a botar a la basura. Supongamos que me digan eso, ¿ya? ¿Ok? Para eliminar un documento, este va a ser el proceso adecuado. Agarramos el documento, ¿ok? Lo partimos en 4 partes y lo colocamos en la basura. ¿Qué pasa si yo agarro, me toca un documento de repente y digo, ok, tengo que eliminar este documento? Y sigo el protocolo, sigo la política que me ha dado la empresa. Agarro mi hojita, la parto en 4 y la boto a la basura. Y se filtra esta información hacia otra persona u otra entidad que no tenía por qué filtrar. ¿Ok? Se logra filtrar esta información. En ese caso, ya yo como trabajador, como asistente, como administrador, como encargado, yo ya no asumiría responsabilidades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo he seguido el protocolo que la empresa me ha indicado. En todo caso, lo que está mal es el protocolo. Tendrían que corregir ello. ¿Ok? Pero personalmente, ¿no? Yo como trabajador ya no tendría por qué asumir consecuencias. ¿Por qué? Porque yo seguí el proceso que a mí me dijeron. Yo seguí el proceso indicado. ¿Ok? Por eso digo que también de alguna manera estas políticas, estos protocolos de eliminación nos sirven de protección. Ojo, con eso no queremos decir de que busques la estrategia para evadir tu responsabilidad. No. Pero también es para que no asumas responsabilidades que no te corresponden. ¿Ok? Entonces, en todo caso, ahí tú dirías, ¿no? Ok, lo que está mal es el protocolo, pero yo no hice nada malo. Yo hice todo bien. ¿Ok? Entonces ya acá, con quien tendrán que buscar la resolución, todo ello será de manera interna, ¿no? Pero ya no conmigo. Entonces, ahora, eso, después de que la empresa tiene que buscar la mejor forma de poder disponer de su documentación. ¿No? También vamos a hablar por aquí acerca de más técnicas, podríamos decir, ¿sí? Técnicas para la disposición, perdón, técnicas para el manejo de documentación, que también pueden ser las auditorías regulares. Si tú quieres asegurarte que en tu empresa se está llevando un adecuado manejo documentario, pues tienes que supervisar, tienes que hacer, así como a los alumnos, por ejemplo, ¿no? En ITEC, ¿cómo sabemos que los alumnos, ¿no? Que los participantes, en este caso, más que alumnos, ¿no? Que los participantes realmente tienen el conocimiento de los temas que se está tratando, los evaluamos, les tomamos un examen, ¿no? Y si aprueban su examen, están listos para certificarse. Y si no aprueban su examen, no estamos listos para la certificación, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo. Tú también tienes que evaluar constantemente a tu equipo de trabajo, ¿ok? ¿Y mediante qué? Mediante las auditorías. Supongamos, llega un día a tu oficina y puedes sugerir la auditoría a modo simulacro, ¿no? De decir, ya, quiero la documentación contable del año 2023. ¿Ok? O del año 2022. Necesito la información contable de los ingresos del año 2022. Listo. Muy bien, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Primero tienes que evaluar el tiempo. ¿Cuánto demoran en entregarte esta información? Se supone que si hay que sería una adecuada organización documental, no tiene que ser mucho tiempo, no les va a demorar 1 hora, 2 horas, ni siquiera debería demandarles 15 minutos. Debería ser al instante, debería ser, a ver, un ratito, déjame buscar, listo, acá está. ¿Ok? Debería ser muy rápido este proceso. Si el proceso demora en encontrar la documentación, significa que no hay facilidad para el acceso a esta. ¿Ok? Significa que hay complejidad para encontrar la documentación. Después debes revisar esta documentación. Debe estar primero que nada completa, no debe faltar nada. ¿Ok? No debe faltar ninguna hojita. A veces que agarramos, utilizamos documentación antigua para hacer trabajo actual y listo, ya no ordenamos, ya no guardamos nada. ¿Ok? Entonces también debes revisar que esté completa la documentación. Debes también revisar que siga, ¿cómo podríamos decirlo? Que siga, eh, eh, a ver, como no sé, se me fue la palabra, pero más o menos, que siga en buen estado, por así decir, ¿no? Que sea todavía legible, que de repente, en el caso que sea físico, el papel no se haya maltratado, ¿no? O que las hojas de repente no se hayan desgastado. Entonces, todo ello. Y ahí tú vas a poder evaluar qué tan eficiente está siendo el manejo de tu documentación o qué es lo que necesitamos mejorar. Esa es una de las mejores formas que también se puede aplicar para poder asegurarnos que estemos llevando un adecuado control documental de nuestra documentación y la seguridad y protección de datos, ¿no? Más que todo esto si es que manejas tu documentación de manera virtual. Asegúrate de implementar adecuadas medidas de seguridad.
como por ejemplo las contraseñas que aplicamos. ¿Ok? Asegúrate que tus contraseñas sean eficientes, asegúrate que tus contraseñas no sean de fácil acceso, ¿no? Más adelante vamos a ver lo que es la seguridad de lo que es la seguridad documental, ¿no? Simplemente solamente quiero asegurarme que tenemos ese tema. Sí, sí lo tenemos, ya está. ¿Ok? Entonces también asegúrate de ello, ¿no? De la seguridad y la protección de tus datos, sobre todo también que únicamente personas autorizadas puedan tener el acceso a esta información, ¿no? Entonces, y para ello también vamos a empezar a ver cómo podemos organizar nuestros archivos, ¿no? Recordamos un poquito que el concepto del documento era que el documento era toda la plasmación de los procesos, porque es la plasmación de los procesos que se dan en la empresa cuando los plasmamos de manera escrita, no es como la evidencia escrita de los procesos. ¿Y qué es el archivo? El archivo es el conjunto de documentos, ¿ok? El archivo es el archivo es el conjunto de documentos, que tenemos más que almacenado, que tenemos apilado, ¿no? Que nos ayuda para la clasificación y el orden, y el orden de esta documentación. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la clasificación de archivos, no? Su principal función es que podamos tener acceso rápido a la documentación. ¿Ok? La principal función de que existan los archivos es que podamos tener acceso rápido y lo más inmediato que se pueda, y lo más inmediato que se pueda, em, lo más inmediato que se pueda a nuestra información, ¿no? Ahora, para esto tenemos nosotros diferentes tipos de organización de archivos. Los tipos que vamos a ver ahorita no son los únicos, no es que tienen que ser estos sí o sí, ¿ok? No, eso va a depender mucho de la necesidad de tu empresa. De hecho, incluso tú puedes crear tu propio sistema de organización de archivos, ¿ok? Tú puedes crear incluso tu propio sistema de organización de archivos. Pero, pero, ok, pero también puedes hacer tu propio, también puedes guiarte de estos procesos que te vamos a indicar, que son los más conocidos y por eso también se les conoce como archivamientos lógicos. ¿Por qué? Porque son o mejor dicho, son muy fáciles de entender. No basta con tener un criterio simple para poder entender este tipo de almacenamiento de archivos. ¿Ok? ¿Cómo los trabajamos? Empezamos primero por el archivo numérico. Bueno, vamos a ver el archivo alfabético, numérico, cronológico, geográfico, temático de asuntos y el alfanumérico. ¿Ok? Vamos a empezar primero por el archivo alfabético. ¿Ok? ¿Qué es el archivo alfabético? El mismo nombre lo dice, es cuando ordenamos los archivos en orden alfabético, no es decir, en orden del ABC. Cualquier persona que esté ejerciendo cualquier función administrativa, mínimamente, ¿ok? Mínimamente tiene que dominar lo que es el abecedario, ¿no? Mínimamente tiene que saber de la A a la Z. Entonces, por eso que es un sistema de archivo muy, es un sistema de archivo muy fácil, es un sistema de archivo muy sencillo también de poder trabajar, porque como repito, es de dominio común, ¿no? Como repetimos, cualquier persona mínimamente domina lo que es eh, el alfabeto. ¿Para qué? ¿Cuáles son ventajas? Flexibilidad, pues se adapta desde empresas pequeñas a empresas grandes tranquilamente, em, desde empresas grandes, a empresas pequeñas, ¿no? Se adaptan a ese tipo de archivadores y también por la rapidez en que se ubican los archivos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un ejemplo. Normalmente este archivo alfabético incluso lo utilizamos para los legajos de personal, ¿no? Cuando tenemos que trabajar por apellidos de las personas. Por ejemplo, acá vemos Juan José Ramírez Alfaro y Miguel Ramírez Batres, ¿no? En este caso, los dos Ramírez.
Listo, ya sabemos que van a ir consecutivos, pero ¿quién irá primero, no? Nos guiamos por el segundo apellido. El primero, Ramírez Alfaro, porque la A está por encima de la B, que de Ramírez Batres. Entonces, si yo de repente quiero el legajo, el archivador de Juan Ramírez, ok, yo ya no me voy a ir de frente a buscar desde la A, ¿no? A, B, C, D, no, sino que de frente me voy a la letra R, porque ya sé que ahí voy a encontrar a Ramírez en este caso, ¿no? Entonces también me ayuda porque es mucho más rápido el tipo de archivamiento, es mucho más eficiente. Como decimos, cualquier persona que ejerce función administrativa, eso es algo que tiene que dominar sí o sí, ¿no? Esto es parte ya de cultura general, poder dominar lo que es el alfabeto. También vemos por acá lo que es el archivo numérico. ¿Cómo se trabaja el archivo numérico? El archivo numérico es cuando trabajamos por números consecutivos. Se puede trabajar de diferentes formas. Por ejemplo, una de las formas puede ser, ¿recuerdan cuando hablábamos sobre la redacción de memorándums y oficios y decíamos que estos tenían que ir numerados, ¿no? Que si, por ejemplo, yo emito hoy día el primer oficio del 2024, será mi oficio 001. 2024. El segundo será el 002, el tercero será el 003. Si mañana emito el cuarto, pues será el 04, el 05, el 06, ¿no? Si hasta el 31 de diciembre emito el oficio número 60, a partir del 1 de enero del 2025 regreso la cuenta, ¿no? Arranco con el oficio número 001-2025. Entonces, mi archivo numérico me dice que puedo utilizar esta misma numeración de la documentación para poder almacenar mis documentos, ¿no? Cosa que de repente yo agarro y digo, necesito el memorándum que le enviamos a María. María tiene un montón de memorándums, sé más específico, ya, el memorándum 40, ya, acá está, listo, toma. Ok, más fácil, en vez de estar buscando entre los 600 memorándum que puedo tener, ¿no? Supongamos que en la empresa tengo 600 memorándum. En vez de estar buscando entre los 600 memorándum, 1, 2, 3, 4, 5, a ver cuál es de María, no, más rápido por el número, el 40. De frente me voy al 40 y llevo. ¿Ok? Se puede trabajar de esa forma de archivo numérico. ¿Y de qué otra forma también se puede, de qué otra forma también se puede dejar, o también se puede guardar el archivo numérico, ¿no? Por ejemplo, de repente tengo varios archivadores de diferentes temas, informes económicos, memorándums, oficios, presupuestos, ingresos, egresos, de repente tengo un montón de estos. ¿Qué me dice también? Lo que puedes agarrar es colocarle un número a cada uno de estos archivadores. ¿Ok? Es decir, que puedes colocar una escala de numeración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, supongamos, ¿no? Ya está. Y después puedes armar como un pequeño índice. Entonces, ¿qué agarras? En este índice pones, ¿no? El archivo número 1 es de memorándums. El archivo número 2 es de presupuestos. El archivo número 3 es de cotizaciones. ¿Ok? Y después, entonces, cuando tú busques alguna información en específico, te vas a guiar de esta ficha o de este índice para saber en qué archivador o en qué número de archivo está la información que tú necesitas. Entonces, nos dice que también se puede ordenar de esa manera, ¿no? El archivo numérico. En realidad puedes aplicar, como menciono muy bien, por ejemplo, acá también dice que se puede aplicar por pares también. En realidad tú puedes personalizar tus archivos, ¿no? Pero básicamente son las formas más generales en las que se guardan esta información. Ok, también vamos a poder, ventajas del archivo numérico, que es mucho más sencillo de poder trabajarlo, ¿ok? Porque también es muy flexible, todos dominamos los números. Y algunas desventajas, más que desventajas, algunos aspectos no tan positivos del archivo numérico es que no es tan adaptable a empresas grandes, porque las empresas grandes trabajan con cantidad de documentación a diario, muchísimo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una institución pública, que es una entidad grande y burocrática, al día no puede llegar a emitir hasta 500 documentos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? De que en tu entidad pública, a tu archivo numérico diario tendrías que estar implementando más y más y más números, ¿no? Entonces, es un poquito más factible,
poder trabajarlo con empresas que son un poquito más pequeñitas, ¿no? También tenemos el archivo cronológico, que este archivo cronológico va con lo que menciona, va precisamente cronos de tiempo. ¿Ok? ¿De qué se refiere este archivo cronológico? Cuando ordenamos la documentación por periodos de tiempo. Por ejemplo, la documentación contable o la documentación económica necesariamente tiene que ordenarse de manera cronológica. Desde el hecho en el que yo digo, quiero los ingresos del año 2023, ya estoy hablando de información cronológica. ¿Ok? Ya estoy hablando de un informe cronológico. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo documentación por un periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, la información contable principalmente debe trabajarse así. ¿Ok? La recomendación que damos es que también desde el momento en el que tú emites un nuevo documento y colocas la fecha, por ejemplo, de este documento, ya estás organizando tu documentación de manera cronológica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás trabajando por periodos de tiempo. Ahora, esta documentación cronológica se complementa muchas veces también con la organización numérica, ¿no? Hace un momento les dije, ¿no? Supongamos que vienen y me dicen, necesito el memorándum que le enviamos a Marta. ¿Ok? Listo, tengo como 600 memorándum. ¿Cuál es el número de memorándum? ¿Ok? No sé, no tengo ni idea, ¿no? O sea, la verdad es que ahorita no me acuerdo cuál es el número de memorándum que le mandamos a Marta, ¿no? Que es lo más lógico. En realidad no podemos exigir que todos recuerden el número de memorándum, ¿no? Ok, ¿no te acuerdas el número de memorándum? No. Listo, más o menos en qué fecha se le envió eso a Marta. Ya, eso se lo ha debido enviar entre mayo y abril de este año. Abril, yo creo que quincena de abril. Listo, mira, del memorándum agarro mi archivador, ¿ok? Y digo, mira, de los meses, supongamos, ¿no? De los meses, del 15 de abril al 15 de mayo se han emitido los memorándum del número 50 al número 60. Así que si es en este rango de fechas, en alguno de estos memorándum tiene que estar. Y ya me reduce el margen de búsqueda, porque de lo que yo hubiese tenido que buscar en los 600 memorándum, ya me baja que yo busque en 20, 30 memorándums. ¿Ok? Pero ya gracias al archivo cronológico me ayuda a reducir este margen de búsqueda. ¿Ok? Aspectos positivos del archivo cronológico es que nos permite mantener la información histórica por tiempo. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con información histórica por tiempo? ¿Ok? Información que si bien es cierto, todo el 2024, ya para el 2025 es muy probable que ya no lo necesite, y lo tengo ahí. Por si es que en algún momento me auditan, por si en algún momento me requieren esta información, la tengo ahí esa información a mi acceso. ¿Okay? Entonces, por ese lado, es un aspecto positivo que vamos a poder encontrar de este tipo de archivamiento. ¿Ok? Ahora, recuerda también, ¿ok? De que puedes mezclar estos tipos de archivamiento. No es que solamente puedes utilizar uno. Por ejemplo, puedo utilizar cronológico, puedo utilizar y el numérico al mismo tiempo. Puedo utilizar incluso también el archivamiento alfabético también, ¿no? Entonces, no es que te condiciona que solo utilices alguno de estos, sino que, como repito, a veces el mejor tipo de archivamiento es una mezcla de varios, ¿no? También vamos a ver, por ejemplo, el archivo geográfico. ¿Qué es el archivo geográfico? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Geográfico de lugar, de localización. Que este archivo es ideal para empresas que tienen diferentes sucursales. Por ejemplo, tengo mi empresa que tiene una sucursal en Lima, otra en Bogotá y otra en Buenos Aires. ¿Ya? Entonces, y yo manejo la información de estas tres sucursales. Entonces, ¿qué es lo que agarran? De repente agarran y me dicen, quiero el informe económico del mes de octubre. Ya está, pero ¿de cuál de las sucursales? De Lima. Ok. Me voy a mi archivo que contiene toda mi documentación de Lima. De repente, dentro de este archivo de documentación de Lima, ¿ok? También tengo mi archivo alfabético. De repente, dentro de este mismo archivamiento manejo un archivo alfabético o manejo un archivo numérico. También puedo trabajarlo de estos modos, ¿no? Y dentro de estos ya agarro y empiezo a buscar, ¿no? ¿Para qué? Para ya no tener este conflicto, para ya no tener este enredo, ¿no? Entre las diferentes sucursales.
Entonces, también es efectivo para ello, ¿no? También, por ejemplo, personas que trabajan en el sector inmobiliario, también he visto que utilizan mucho este tipo de archivamiento. ¿Por qué? Porque trabajan su información por zonas o por localizaciones, ¿no? De repente, tengo un departamento, una casa que quiero vender en tal zona, en tal ubicación, listo. Entonces, manejan por distritos, ¿no? Supongamos, yo voy donde un asesor inmobiliario y le digo, quiero comprar un departamento, listo, ¿por qué zona? Por Miraflores, ya está, listo, agarran y sacan su archivador donde tienen todas las opciones de Miraflores, ¿no? No, ahora ya no, quiero por comas, listo, van y sacan su información donde tienen todas las opciones que tienen en comas, ¿no? Y eso también hace que ellos lleven un manejo mucho más rápido, más eficiente, más sencillo, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, bueno, y por último, no por último, pero el archivo temático o de asuntos, ¿ok? Que este tipo de archivamiento es el que todos usamos, solamente que no lo hemos conceptualizado, pero es el archivo que todos utilizamos, que es básicamente cuando coloco o cuando archivo documentos que contienen información, una misma información o similares, ¿no? Por ejemplo, desde el hecho en el que yo cree un archivador donde diga memorándums, ¿qué es lo que me dice? Que aquí lo que voy a colocar son memorándums. Yo no voy a crear un archivador que diga memorándums para colocar boletas de pago. No, no. Entonces me dice eso básicamente. No es cuando archivamos nuestra documentación que tienen aspectos o temas o asuntos en común. ¿Ok? Hasta aquí, por ejemplo, vemos que todos los tipos de archivamiento que hemos visto tienen una sola finalidad. ¿Y cuál es su finalidad? Que tengamos acceso más rápido a la información. ¿Ok? Su finalidad es que podamos acceder más rápido a nuestra información en general. ¿Ok? Pero en realidad, ahora vamos a ver el último tipo de archivamiento que busca todo lo contrario, ¿no? Mientras que todos los demás, los que hemos visto hacia arriba, buscan que el acceso sea más rápido a la información, vamos a ver el archivo alfanumérico, que tiene por misión todo lo contrario. La misión del archivo alfanumérico es complicarnos el acceso a la información. ¿Ok? Su misión es que tú no tengas acceso fácil a esta información. ¿Para qué? Para poder proteger la información privada. El archivo alfanumérico solamente lo vamos a poder trabajar si es que estamos llevando o si es que estamos trabajando con información, digital. ¿Ok? Si estamos trabajando con información virtual, por ejemplo, con información física, no vamos a poder manejar los archivos alfanuméricos. Es importante también destacar eso. Ahora, ¿cómo funcionan estos archivos alfanuméricos? ¿Ok? Nos dicen que estos archivos alfanuméricos se van a trabajar colocando claves de acceso que resulten complejas para las personas que quieran acceder a ellos. ¿Ok? Por ejemplo, el hecho de que tú coloques una contraseña, en este caso a tu correo electrónico, que va a contener información tuya o documentación tuya, eso ya estás aplicando un archivo alfanumérico, ¿no? Por ejemplo, también es que tú puedes crear una carpeta y en esa carpeta también le puedes colocar un código, ¿no? Entonces, de eso nos habla el archivo alfanumérico, de encriptar datos. Ahora, por ejemplo, ¿no? Cuando nos hablan del proceso de la encriptación, ¿no? Nos recomiendan colocar contraseñas a carpetas de acceso de documentación, pero nos recomiendan que estas carpetas que vayamos a colocar sean, o que esas claves que vayamos a colocar contengan por lo menos una letra minúscula, una letra mayúscula, un número y un símbolo. Por eso los llamamos alfanuméricos, porque tienen todo este detalle. ¿Ok? ¿Y por qué nos recomiendan que sea así? ¿O por qué nos pide que este tipo de archivamiento sea así? Ok, porque nos habla de que hay mayor seguridad con ello, ¿no? Cuando ahorita que veamos lo de seguridad, les voy a dar un poquito más de detalles sobre ello, ¿no? Pero nos habla de que es de alguna manera más seguro poder trabajar de esa forma, ¿no? Con el archivo alfanumérico.
Ahora, ventajas, ¿ok? Que reduce la posibilidad de acceso a personas no autorizadas para nuestra documentación, ¿ok? Y por ello aumenta también los niveles de seguridad necesarios para nuestra documentación. Así que sí se recomienda que podamos utilizar ese tipo de archivamiento. ¿Ok? Y por aquí algunas tareas para poder organizar mejor nuestra documentación. No más que tareas, algunas recomendaciones generales, ¿no? Que les damos para poder organizar mejor nuestra documentación. Primero que nada, lo que les recomendamos es que puedan reconstruir expedientes que estén desarmados. Es decir, de repente que tengas por ahí cierta información, ¿ok? Que tengas cierta información o cierto expediente que le falte documentación. Que empieces por volver a armar, volver a completar ese expediente para que puedas para que puedas tenerlo completo, ¿no? Porque recuerda que eso también es de alguna manera la historia de tu empresa. También otra recomendación que te vamos a dar en general es limpieza de documentación desde dos aspectos. Uno, la limpieza de literalmente agarrar tu trapito, ¿no? Y siempre estar dando una limpieza general, sobre todo si manejas documentación física, ¿no? A tus archivadores, a todo ello, porque recuerda que el papel no es eterno. El papel, como cualquier otro material, se desgasta, ¿ok? Se termina corroendo. Entonces te recomendamos también siempre tener el cuidado y la limpieza virtual también a tu documentación. ¿En qué sentido nos referimos a limpieza virtual? ¿Ok? En el que, por ejemplo, tienes de repente tu documentación, ¿ok? Y tienes spam, como mencionamos hace un momento, no tienes una copia de la copia de la copia de la copia. Entonces también sí te vamos a recomendar limpia esta documentación, ¿no? Documentación que dentro de tu entidad ya no te sirva, ya no te sea útil, pues aprende también a ir eliminando, ¿no? Aprende a ir disponiendo de esta documentación, sobre todo cuando la tienes por duplicada. Identifica series documentales para que puedas gestionar un orden más adecuado. Y también otro consejo que te damos es que clasifiques adecuadamente los expedientes, prepara índices y etiquetas, porque como mencionamos en el archivo numérico, es más fácil, ¿no? Por medio de estos índices o etiquetas, poder obtener la información de nuestra documentación. Y un consejo también adicional es que vamos a hablar del control de préstamos. ¿Cuál es la principal causa actualmente por la que se nos pierde nuestra documentación? ¿Ok? La principal causa por la que muchas veces se nos pierde, se nos extravía la documentación dentro de las áreas o dentro de las oficinas, suele ser porque prestamos nuestra documentación a otras áreas. ¿Es normal prestar nuestra documentación? Sí, sí es un proceso normal. Es normal que otra área venga y me pida que le preste un documento que yo manejo, un documento que es mío. Sí, ¿ok? No, eso no es raro, todo lo contrario. Es muy común y muchas veces es necesario dentro de nuestras áreas o dentro de nuestras áreas de trabajo, ¿ok? Muchas veces va a ser necesario seguir o hacer este proceso, ¿ok? ¿Dónde está el problema? El problema está cuando prestas la documentación y no te la devuelven como debían entregar. ¿Ok? Supongamos que prestas un archivador de 100 hojas y te devuelven 98 hojas. Ahí es donde se pierde, se extravía la documentación. Entonces, ¿qué es lo que te recomendamos? De que si en tu empresa se trabaja bajo esta política de control, perdón, de préstamo de documentación, perfecto, pero tú también tienes que llevar un control de préstamos, en el cual tienes que llevar un cuaderno, un libro, por lo general se llama así, libro de control de préstamos, en el cual tienes que llevar un libro y al momento de entregar la documentación es con un cargo. Ok, te estoy entregando un archivador con 200 hojas. Revisa, por favor, las 200 hojas. Ok, falta una hoja acá. Me está diciendo 200, pero mira, solamente tiene 180. Ah, ok, perfecto. Corregimos, ¿no? Son 180 hojas. Listo, perfecto. Entonces, llevamos con todo ese control. ¿Ok? ¿Para qué? Para que cuando me devuelvan la documentación, me la devuelvan tal cual yo la presté. Si la presté de un modo, pues me la devuelven de ese mismo modo. ¿Ok? Entonces, eso también nos ayuda a llevar un mejor registro y control de nuestra documentación. Y también hablamos de la extracción de documentos para el archivo de inactivos. Es decir,
ok, también poder manejar nuestra documentación, ok, para sacar documentación que ya no nos sirve, no para eliminarla, sino para mandarla de repente a un lugar físico o alguna carpeta donde no se mezcle con la documentación actual que podemos estar trabajando y evitar que esto nos pueda generar confusiones, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya acabamos el año 2024, entonces vamos a iniciar un nuevo proceso documentario del 2025. Entonces, ¿qué es lo ideal, no? Lo ideal sería de que por lo menos la documentación reciente del 2024, noviembre, diciembre, octubre, la tengamos a la mano porque de repente es información que vamos a necesitar. Pero la información de enero, febrero, marzo, por ejemplo, de 2024, es muy probable que ya no la necesitemos mucho en el 2025. Eso no quiere decir que la vamos a eliminar, no quiere decir que la vamos a deshacer, sino que vamos a mandarlos a un área en el cual no tengamos, no esté nuestro acceso rápido, ¿no? Sino que si lo necesitemos, tengamos que buscar, encontrar rápido, pero también que no nos quite el espacio o que no nos cause confusión con la documentación nueva que vamos a tener, ¿no? A eso se refiere al control de inactivos. Y algunos datos acerca de la seguridad, ¿no? La seguridad, como mencionamos, el control de acceso, ¿no? Recuerda que si tu empresa trabaja con gestión documental, te tienen que dar un usuario, una contraseña de acceso. Y eso es solamente tuyo. Tú no puedes prestar tu usuario a nadie más. ¿Ok? De repente de otra área te dicen, préstame tu usuario, tu correo, tu contraseña para poder ingresar, ¿no? O de repente en cuanto a las firmas electrónicas que vimos, ¿no? Préstame tu usuario para esto, no, eso es solamente tuyo. Así como no compartirías de repente la contraseña de tus redes sociales, es lo mismo. No puedes compartir ni tu usuario ni contraseñas de los accesos laborales que te puedan dar e encriptación de datos. Asegúrate de tener contraseñas seguras, asegúrate de tener contraseñas que realmente puedan protegerte, que puedan proteger tu información. Hace tiempo nos dieron una capacitación, una charla, un ingeniero de sistemas o de informática, no recuerdo bien. ¿Ok? Pero bueno, nos dio esta capacitación y nos habló en palabras muy sencillas, ¿no? ¿Por qué? Porque somos personas de áreas administrativas. No, nuestro fuerte no es el dominio de idioma tecnológico. Así que él nos habló con palabras muy sencillas y yo las voy a transcribir con estas mismas palabras sencillas. No creo que el proceso que nos explicó sea tan sencillo, de hecho creo que es mucho más complejo, ¿no? Pero él nos trató de explicar esto con palabras muy sencillas, ¿no? Y nos decía, ¿cómo funcionan los hackers? Nos decía, muy bien, contraseñas robustas, exacto. ¿Ok? Nos decía, ¿cómo funcionan los hackers? Nos decía, ¿no? Listo, nos dijo, vamos a ponerles les vamos a explicar cómo funcionan los principales sistemas de hackers. ¿Ok? Nos decía, los principales sistemas de hackers son como programas automatizados que empiezan a colocar de manera aleatoria, empiezan a colocar de manera aleatoria, ¿no? Diferentes tipos siempre dice, ¿no? Empieza siempre por números, ¿ok? Y empieza a colocar diferentes tipos de números. Y que en algún momento, si tus datos o algo se filtraron con este hacker y tu contraseña es puro número, en algún momento este hacker va a dar con tu contraseña. ¿Ok? En algún momento este hacker va a tener que dar con tu contraseña. Nos decía, por eso es que, por ejemplo, ¿cuáles son las estafas de hackers más comunes? ¿No? Nos mencionaban. Y todos decíamos, a ver, nos preguntaban, a ver, ¿cuáles vemos las denuncias de hackers más comunes? Todos decíamos, las tarjetas de los bancos, ¿no? Mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito. Nos decía, claro, ¿por qué? Nos decía, cuántos dígitos tiene tu número de cajero? Nosotros decíamos 4 dígitos normalmente, ¿no? Son 4 dígitos. Listo, agarraba y nos decía, 4 dígitos. ¿Qué significa? Que tu hacker tiene 9.999 oportunidades para poder dar con tu clave de acceso. ¿Ok? ¿Y tú crees que un hacker no le va a demorar a hacer todas estas 9.999 combinaciones de números? No. O sea, tu hacker va a empezar desde el 0001, 0002, 0003. ¿Okay? Y en algún momento va a dar con ella y es por eso que termina hackeando. Nos decía, ahora, si tu contraseña es, de repente tu contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6,
tu correo, tu cuenta va a ser lo primero en hackear. ¿Por qué? Porque va a llegar rápido esta numeración. ¿No? Nos decía, ahora, después de que el hacker probó de manera indistinta, ¿no? La mayor cantidad de números que ha podido, ¿ok? ¿Qué es lo que va a empezar a hacer? Va a empezar a mezclar palabras con números, ¿ok? ¿Por qué empieza? Por palabras minúsculas, ¿ok? Por ejemplo, va a empezar a poner, a ver, de manera aleatoria, ¿no? Supongamos que te llamas Vania. Va a empezar Vania 1, 2, 3, ¿ok? Y de repente justo de tu contraseña e ingresa, hola 1, 2, 3, chao 1, 2, 3, ¿no? Bebé 1, 2, 3. Va a empezar a hacer las mezclas que en algún momento va a dar con tu contraseña. Es por eso que si tú tienes, primero que nada, tu contraseña entre más extensa, menor posibilidad de que pueda ser hackeado. Si tú a tu contraseña la complicas con un número, una mayúscula, una minúscula, un símbolo, otro número, otra mayúscula, otra minúscula, estás haciendo que las posibilidades de que este hacker pueda dar con tu contraseña sean infinitas. Y es por eso que es más difícil poder hackearte. Y si tú encima cambias tu contraseña cada cierto tiempo, le estás complicando más todavía el trabajo a este hacker. ¿Por qué? Porque nos dice, porque de repente justo tú cambiaste una contraseña que el hacker ya probó. Y el hacker no es que va a decir, por si acaso voy a volver a probar esta, no. Va a agarrar, ya probó, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Va a seguir y va a complicar sus posibilidades. Entonces, ahora, yo no creo que el proceso sea tan sencillo como él nos lo explicó, porque no lo explicó como para niñitos, ¿no? Que no entendemos esos sistemas. Yo creo que eso es mucho más complejo, yo creo que son programaciones mucho más complejas, ¿no? Pero básicamente, ¿a qué nos quiso hacer llegar? Nos quiso llegar a que, ¿okay? A que entre la contraseña más fácil pongas, más accesible es para estas máquinas, estos robots, no sé qué sean, ¿ok? Que intentan hackearnos. Por eso nos habla de la encriptación de datos, como lo menciona nuestra coleguita, contraseñas robustas para cuidar nuestra información. Auditorías de seguridad también. Por ejemplo, tú como asistente, ¿cuál puede ser una auditoría de seguridad? Asegúrate de que estén cambiando continuamente las contraseñas. Recuerda que lo ideal es que se cambie por lo menos cada 3 meses la contraseña de todos tus dispositivos, de todo tu correo, todo ello, ¿no? Eso hablamos de que sería lo ideal que se pueda hacer, ¿no? También copias de seguridad. Muchas personas agarran o muchos empleados agarran y dicen, yo quiero tener la mayor cantidad de copias de seguridad. Yo tengo backups por todo lado. Tengo mis backups tengo mis backups de manera física en USB. Tengo mis backups de manera virtual también. Tengo backups también físicos, ¿no? Cuando tienes muchos backups o tienes muchos respaldos, abres la puerta también a que sea más fácil poder acceder a ellos. Básicamente, ¿no? Es como que, imagínate que tienes $1.000.000 en efectivo. ¿Ok? Tienes $1.000.000 en efectivo, ¿no? ¿Y qué empiezas a hacer? Empiezas a esconder $1.000 en cada parte de tu casa. Empiezas a esconder $1.000 en el baño, $1.000 en el colchón, $1.000 en la cocina. ¿Qué es lo que vas a hacer eso? Va a ser más fácil que yo vaya encontrando los $1.000. Abrí la puerta, oh, $1.000, me llevo esto, ¿no? Fui al baño, oh, $1.000, me los llevo. ¿Ok? Y en vez de tener seguro tu dinero, estás poniéndolo más, por así decirlo, estás dando más acceso a él. Entonces, por eso se recomienda también que los backups sea solo un backup, máximo dos, ¿ok? Y de preferencia que sean en la nube con todos los datos debidamente encriptados, ¿no? No es bueno tener cantidad y cantidad de backups. Eso, por el contrario, aumenta la inseguridad en tu documentación. Y también, por otro lado, vamos a mencionar lo que es las actualizaciones y parches, ¿no? Como por ejemplo, cuando tenemos un aplicativo en nuestro celular, muchas veces vemos que nos mandan, ¿no? Que nos dicen, te toca actualizar tu información, te toca solucionar, te toca actualizar, ¿no? ¿Por qué? Porque estos aplicativos tienen todo un sistema detrás que está trabajando que está trabajando en su programación, ¿no? Y cuando estos aplicativos detectan alguna falla, alguna inconsistencia o alguna mejora, nos mandan estas actualizaciones para que podamos hacer uso de ellas. O por el contrario, no por el contrario, o también, cuando estos aplicativos encuentran alguna brecha de seguridad, ¿qué es lo que hacen? Nos mandan la actualización para que nosotros podamos, nos mandan la actualización para que también nosotros podamos, el parche para que podamos dar la solución a este problema, ¿no?
¿Qué pasa si tú sigues trabajando sin la actualización, sin el parche? Si no lo haces. Aunque estás trabajando con la brecha de seguridad abierta o estás trabajando sin la actualización o sin la mejora. Entonces, por eso también nos habla de la importancia de siempre estar aplicando las actualizaciones constantes. Ahora, como asistente administrativo, eso a ti no te corresponde. ¿No? Si es que llega el momento de actualizar, si de repente estás en el sistema de la empresa o algo y te sale la opción de que se tiene que actualizar esta información, a ti como asistente no te corresponde hacer eso. Para eso hay un área de informática. La forma en la que tú puedes apoyar es directamente comunicando a tu jefe inmediato para que a su par informe al área de informática de que hay esta actualización, ¿no? Y para que ellos nos puedan decir entonces cómo debemos proceder. Ok, esa es la forma ideal en cómo debemos trabajar, ¿no? Nunca, por más conocimiento que tengas, por más dominio que tengas, evita meter la mano donde no te corresponde, ¿ok? A veces los grandes problemas se crean de buenas intenciones. Con eso no te digo que te limites a hacer lo tuyo, ¿no? Pero dentro de tu área puedes tener toda la iniciativa, toda la proactividad que necesites, pero en áreas ajenas no. En áreas ajenas no. ¿Ok? Así tampoco no te gustaría que de repente venga el asistente informático, de pronto un día llegues y encuentres que él hizo toda tu redacción de documentación, ¿no? Dirías, ok, lo has hecho bien, ok, me ahorraste trabajo incluso, pero ¿por qué tocas eso si no es tu trabajo? Lo mismo te dirían de esas áreas, así que evita también meter mucho la mano por acá y también cuida la confidencialidad de tu empresa. ¿Cómo? Clasificando la información con el acceso basado a roles que hemos explicado, la importancia también hemos dicho de la política de retención y de destrucción segura, capacita constantemente a tu personal y marca y etiqueta todos los archivos, ya sean físicos o digitales, para que sea mucho más fácil poder acceder a ellos. Y también por aquí, a ver. Y ahora vamos a pasar a nuestro, esta no es, acá está, a nuestro último módulo, que es un módulo bastante cortito, ya que vamos a hablar de mejora continua y habilidades sociales. Que de hecho cada vez les invito a que puedan revisar el módulo básicamente, porque quiero que estamos hablando es de temas que es como un pequeño feedback o como una pequeña retroalimentación de los temas que ya hemos tocado en nuestra sesión anterior. Bueno, en muchas sesiones anteriores, como por ejemplo el Pomodoro, la técnica de Eisenhower, ¿no? Las posibilidades de las habilidades comunicativas, la gestión de proyectos, habilidades blandas, ¿no? También habíamos hablado sobre programas digitales, ¿no? Entonces les recomiendo que toda la primera parte de estas diapositivas la puedan revisar porque es como un feedback, ¿no? Si de repente por ahí les faltó uno de los manuales, uno de los materiales, básicamente las primeras hojas de este sexto manual es como un resumen de nuestra sesión, ¿no? Y ya para poder terminar con nuestro curso, vamos a hablar sobre las técnicas para la resolución de problemas. Y es que muchas veces van a surgir problemas, no muchas veces, sí o sí, van a surgir problemas en nuestros trabajos, con nuestros compañeros de trabajo, y es normal. Lo raro sería que no hayan problemas. Siempre surgen problemas, siempre surgen diferencias de opiniones. Eso es normal, ¿ok? Eso no es de preocuparse. Pero hay que saber también cómo solucionar cuando se nos dan estas situaciones, que ahí sí es donde debemos enfocarnos en encontrar una solución. Muchas veces cuando afrontamos un problema, nosotros lo que vemos no es directamente el problema, sino lo que vemos es la consecuencia del problema, ¿no? Por ejemplo, supongamos una mamá que está peleando con su hija, ¿ok? Porque la mamá no deja que la hija salga a la calle. Entonces yo podría agarrar y decir, mamá e hija están peleando, vamos a solucionar el problema. No peleen, pídanse disculpas, ya está, listo. ¿Podré decir que solucione el problema? No. ¿Por qué? Porque el problema no es la pelea es consecuencia del problema. El problema es buscar la causa que ha generado este problema. Entonces, para poder llegar a ello, tenemos que buscar el análisis de causa raíz. ¿Y cómo podemos llegar al análisis de causa raíz? Hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la técnica de los 5 porqués. Podríamos empezar así.
Vamos a aplicar primero este ejemplo con la mamá y la hija y después vamos a hacer rápidamente un ejemplo laboral, ¿ya? Por ejemplo, mamá e hija están peleando. Empiezo con mi primer por qué. ¿Por qué están peleando? De repente la hija me dice, porque mi mamá no me deja salir. Muy bien. Mi segundo por qué. ¿Por qué no te deja salir? Porque piensa que voy a ir a hacer cosas malas. Muy bien. Mi tercer por qué. ¿Por qué piensa que vas a hacer cosas malas? Porque una vez le mentí y desde ahí cree que siempre le miento. Mi cuarto, ¿por qué? Porque le mentiste, ¿ok? Porque nunca se le puede decir nada, ¿no? Porque cada que le quiero hablar simplemente se cierra, no me escucha y es por eso que con ella no se puede hablar, ¿no? Y mi quinto, ¿por qué? ¿Por qué no puedes hablar con tu mamá? Porque no confío en ella. Porque ella tiene la peor imagen o porque siempre me critica, siempre me juzga y no confío en ella. Muy bien, ya llegué al verdadero problema. El problema no es que la mamá y la hija estén peleando. El problema no es que la mamá y la hija que la mamá no deje salir a la hija. El problema es, ¿ok? Que por falta de confianza ha habido problemas en la comunicación que ha generado mentiras, ¿ok? Lo que ha traído consigo desconfianza también por parte de la mamá y lo que ahora lo que ahora genera conflicto entre ellas. Si yo voy y digo, solucionemos el problema, déjala salir hasta tal hora y la mamá la deja salir, no he solucionado nada. Yo tengo que solucionar el problema de confianza. ¿Ok? Lo mismo puede pasar con un trabajador. ¿Ok? Supongamos un trabajador que no presentó su informe. ¿Ok? El trabajador hoy día tenía que traer su informe y no lo presentó. ¿Ok? Muy bien. Empecemos con mi técnica de los 5 porqués. ¿Por qué no presentaste tu informe? Porque no tenía la información. ¿Por qué no tenías la información? Porque la busqué por toda la oficina y no la encontré. ¿Por qué no encontraste la información? Porque acá está todo un desastre, todo un desorden. Porque la oficina está totalmente desordenada. Cuarto, ¿por qué? ¿Por qué la oficina está desordenada? Porque no hay ninguna política de organización de documentación. Porque aquí nadie nos ha dicho cómo tenemos que ordenar los documentos. Mi quinto, ¿por qué? ¿Y por qué no hay ninguna política? Porque nunca a nadie le interesó, porque nunca nadie la pidió ni les interesó colocar esa política. Muy bien, mi problema no es que el trabajador no me haya presentado el informe. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar y decir, solucionemos el problema. Rápido, hay que hacer el informe, hay que ver la forma como lo solucionamos y listo. En cuestión de minutos ya tendría un informe solucionado. No, ese no es mi problema. Esa es la consecuencia. ¿Por qué? Porque ahorita solucionamos esa parte del problema. Ahorita solucionamos que el trabajador no llegó ahorita solucionamos que el trabajador no me cumplió con esa parte, ¿no? ¿Ok? Pero, ¿qué va a pasar después? Va a seguir cometiendo el mismo error, va a seguir cometiendo el mismo problema. ¿Ok? Entonces yo tengo que solucionar. ¿Y cuál es el problema? Uno, que por falta de interés no se establecieron políticas de documentación, lo que generó un desorden documentario que hace que los trabajadores no puedan encontrar la información y al no encontrarla no tienen el acceso para trabajar lo que deben hacer. ¿Ok? Entonces, ¿cómo solucionar este problema? Colocando políticas, ¿ok? Manteniendo un orden adecuado, manteniendo la información a disposición para que recién yo pueda decir, ahora sí, ya no hay excusa o ya solucioné el problema, entonces ya no debe volver a ocurrir esta situación. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la que nosotros debemos buscar manejar los problemas. No siempre buscar el porqué del problema. Más allá del culpable, muchas veces caemos en el error de buscar la responsabilidad, ¿no? Es decir, ¿quién es el culpable? En vez de decir cuál es el problema. ¿Ok? Ahora, después de encontrar la razón de mi problema, lo que se me va a pedir es crear una generación de ideas, o también el brainstorming, más conocido también como la tormenta o la lluvia de ideas, ¿no? En la que empezamos a generarnos cantidad de preguntas, como por ejemplo, en la que empezamos a buscar cantidad de soluciones, ¿no? ¿Cómo podríamos solucionar? Ninguna solución es inválida, todas son aceptadas. Pueden ser desde las soluciones más lógicas hasta las soluciones más locas. ¿Ok? Pero eso es una tormenta de ideas, ¿no? Así como, ¿por qué se lo conoce como tormenta de ideas? Porque simplemente cae, simplemente fluye, nada más. Aquí no es de que, si es más factible o si no es factible, acá no es de repente si es que es lógico, no es lógico, no, simplemente fluye, ¿no? Así como cuando llueve moja a todos, igual las ideas cuando llegan todas son útiles, todas nos sirven.
Después de generarnos estas ideas, ¿ok? Después de generarnos estas ideas, empezamos también con la evaluación de las alternativas. Empezamos a evaluar cada una de estas ideas, qué tan factibles son, ok, empezamos a ver cuáles son las más fáciles para poder aplicar o las que nos pueden brindar una mejor solución. La recomendación que también les damos en esta parte es que la recomendación que les damos es que muchas veces para tomar la decisión, a veces la mejor solución es una combinación de varias soluciones. ¿Okay? Para crear una mejor estrategia, a veces no es simplemente seguir una solución, sino combinar varias. Ahí, por lo general, ahí encontramos la mayor efectividad o la mayor eficiencia, ¿no? De nuestra documentación. ¿Ok? Y después de tomar las decisiones, podemos implementar y dar un seguimiento constante para ver que verdaderamente se haya solucionado el problema. Si a pesar de haber implementado nuestra solución, notamos que no hay la mejora que se buscó, no te preocupes, vuelve a buscar o vuelve a aplicar otra mejora. ¿Ok? El problema ya se dio, la consecuencia ya se dio, como quien diría, la bomba ya explotó. ¿Ok? Así que lo peor que podía pasar ya pasó. Así que ahora lo único que te va a quedar básicamente va a ser, lo único que te va a quedar va a ser mejorar. ¿Ok? Así que ninguna solución que apliques va a poder empeorar más el problema de lo que ya está. No tengas miedo de aplicar las soluciones y el aprendizaje continuo. Si lograste obtener aprendizaje, ¿ok? Si lograste tener aprendizaje, perdón, si lograste solucionar el problema, pues eso tiene que quedarte como aprendizaje para que este problema más adelante no se vuelva a dar, ¿no? Algunas habilidades que nos ayudan a la mejor resolución de problemas: escucha activa, empatía, ponte en el lugar de la otra persona siempre, ok, también la comunicación clara, ok, recuerda que ningún problema se resuelve solo, todos los problemas necesitan comunicación, todos los problemas necesitan discutirse, ok, recuerda que una cosa es discutir, otra cosa es pelear, la discusión es buena, la pelea no, pero la discusión sí, la discusión es el intercambio de ideas y no solamente es bueno, hasta es sano. ¿Okay? La discusión llega a ser sana, ¿por qué? Porque permite el desahogo de ideas, permite que las personas puedan expresarse, puedan decir conformidades, inconformidades, satisfacciones, insatisfacciones que puedan haber generado, ¿ok? Así que no tengas miedo a la discusión, todo lo contrario, ¿no? Genera discusión, porque discusión y pelea no son lo mismo. Lamentablemente muchos los han enfocado como si fuesen similares, pero no es así, ¿ok? Son dos cosas completamente diferentes, ¿ok? También el trabajo en equipo, ¿ok? Liderazgo, adaptabilidad y siempre recuerda dar el feedback constructivo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un feedback constructivo y no? En que el feedback constructivo es para, es para, es para poder mejorar y cuando no es un feedback constructivo se convierte en una crítica destructiva. Entonces siempre tienes que adecuar tus palabras para que sea lo más constructivo posible. Y también, por último, vamos a darles algunas técnicas. Aquí está mal el título, aquí me equivoqué al redactar. No son técnicas de manejo eficiente de documentos, son algunas herramientas de mejora continua que les recomiendo que puedan seguir, que puedan o que puedan revisar, ¿ok? Para que puedan seguir mejorando su conocimiento y aprendizaje administrativo, ¿no? Como por ejemplo, les recomiendo plataformas en línea como Coursera, Udemy, LinkedIn Learning. LinkedIn, que es una aplicación, es una red social profesional, ¿ok? En la que puedes generar bastantes contactos laborales. Que te recomiendo que si es que todavía no tienes tu cuenta, puedas crear tu cuenta, ingresa, búscala como está acá en la página, ¿no? Y de hecho también puedes ingresar a LinkedIn de ITECA para que puedas seguirnos, ¿no? También te recomiendo edX, Skillshare, sitios web o blogs especializados. Por ejemplo, te recomiendo los que vemos acá, te recomiendo que puedas buscar y leer artículos de Harvard Business Review o la revista de negocios de Harvard, que siempre saca artículos, investigaciones nuevas sobre mercados, comportamientos organizacionales, tendencias administrativas, que es de bastante utilidad para nosotros, ¿no? También te recomiendo podcasts y canales de YouTube, por ejemplo, los Tech Talks, que hay tanto en inglés como en español, que son como conferencias o charlas, como ponencias,
motivadoras, que en realidad son bastante buenas, te recomiendo que puedas verlas. Hay también TED Talks en español como en inglés. En español hay muchos, en el caso de los coleguistas que sean de Perú, hay muchos peruanos que participan en estos TED Talks, como Wendy Ramos, como me parece que también he visto por ahí a Ricardo Morán, ¿no? Y varios de ellos que también son personas que te describen el proceso que ellos han seguido para poder llegar, para poder tener de repente los negocios, trabajos que hoy en día tienen, ¿no? O incluso éxitos que hayan podido lograr. También te recomiendo libros como Atomic Habits de James Clear, ¿okay? O Hábitos Atómicos, que te ayudan a mejorar los malos hábitos, como te habla de que cuando tú quieres quitar un mal hábito de tu vida, no es simplemente quitarlo, sino que tienes que reemplazarlo por otro. Entonces, ¿qué es lo que te dice, no? El hecho de que cuando tú te propones eliminar malos hábitos de tu vida, no solamente es eliminar esos malos hábitos, sino incrementar buenos hábitos, es decir, es ganar, ganar, ¿no? Y el libro te explica, más que un libro de autoayuda, es como un libro de orientación, que es bastante bueno, se los recomiendo mucho. También Mindset de Carol Dweck, por ejemplo, si es que tú tienes problemas de estrés crónico o eres una persona que de repente rápidamente pierdes los papeles ante alguna situación o te dan de repente ataques de ansiedad, ¿no? Sobre todo por temas laborales, te recomiendo que leas este libro porque es como una plataforma de ayuda, ¿ok? Es como una plataforma de un libro, ¿no? Que te dice cómo tú mismo te puedes ayudar con técnicas de respiración, todo ello. ¿Ok? Eventos y conferencias, redes sociales, que puedas seguir las redes de ITEC, ¿no? Y también certificaciones y cursos especializados. ¿No? Como por ejemplo, te recomiendo de que sigas todavía al tanto con los cursos de ITEC. Recuerda que en ITEC todos los cursos son completamente gratuitos, ¿ok? Porque el principal objetivo que tiene ITEC es seguir construyendo o es romper fronteras de educación. Es que las personas puedan seguir instruyéndose, puedan seguir capacitándose sin que esto tenga que ameritar un gran esfuerzo o de repente romper las excusas que a veces tenemos de no tengo tiempo, porque las clases también son grabadas, todo ello, ¿no? Y también que la importancia de tu certificación, porque es importante aprender, pero también es importante validar lo aprendido. ¿Y cómo validamos lo aprendido? A través de nuestro certificado, que también aumenta el peso a nuestro CV. ¿Okay? El peso a nuestro CV nos da mayor ventaja competitiva sobre otros candidatos para futuras postulaciones y también nos ayudas a poder seguir trabajando en la familia de ITEC para poder seguir llevando los cursos de manera gratuita como siempre los hemos ofrecido. Entonces, estimados, para mí ha sido un placer poder trabajar el día de hoy con ustedes nuestro curso y conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad. Estimado coordinador, un verdadero placer haber podido llevar este curso con usted. Espero nos sigamos viendo en futuros cursos y conmigo será hasta otra oportunidad. Que tengan un excelente fin de semana, estimados, y felicitaciones. Estimado, deja de compartir.